Bueno, aunque ellos se quedaban en las relaciones, digamos, de las magnitudes, a partir de esas relaciones pues también llegaron a ser procesos geométricos infinitos y a descubrir el concepto de inconmensurabilidad. Esto pues lo lograban a partir del método de exhaustión, que era, digamos, el método que más utilizaban argumentativo para esa época. Aparte de eso, también las demostraciones o la mayoría de demostraciones que ellos hacían eran por medio de reducción a lo absurdo. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo pues que se le dio en la época de la matemática griega, al transcurrir el tiempo, más o menos hacia el siglo XV-XVII, ya no se veía como tal los casos particulares de las relaciones que se pudieran dar entre las razones, aunque pues esto había llevado una noción de límite, sino que se le da un enfoque más heurístico. Entonces, pues nosotros qué entendemos por heurístico. Entonces ya la parte en el que el proceso de intuición se empieza a volver una formalización. Entonces dice que consiste pues ya que más que todo en formular conjeturas, apoyándose pues en casos particulares, en el comportamiento de casos particulares, que se intentan refutar mediante contraejemplos concretos que nos permiten rechazar la hipótesis o pues dan la clave para justificarla. También se entiende que el método heurístico va a favorecer una adquisición de conceptos que se van a ir formando mediante pruebas y refutaciones. Bueno, entonces esta parte heurística pues va hacia la época de Kepler, más o menos. Entonces pues nosotros sabemos que él hizo muchos trabajos acerca del límite, o sea, lo llevó como a un paso más que solamente la intuición. Y lo que se quería pues era formalizar un poco más el concepto que se tenía intuitivo, y era más que todo colocarlo en un lenguaje, o sea, colocarle un rigor al concepto de límite. Bueno, entonces se quería como ponerle un rigor al concepto de límite, y era colocarlo más que todo en un lenguaje matemático, ¿sí? No tanto pues hablado de segmentos y eso, sino se quería más poner un lenguaje matemático, y como en ese tiempo pues estaba el auge de las ciencias puras, entonces se le quería dar un poco más de formalización mediante el lenguaje, utilizando una simbología más estructurada. Bueno, entonces ya con el paso del tiempo se le dio como tal una formalización al concepto. Lo que yo entiendo es que se utilizó una simbología más algebraica que geométrica, o sea, ya no se enfocaba tanto en la parte visual como tal, lo que usted pudiera percibir de lo que estaba viendo, sino que ya era como una parte donde se utilizaba más simbología algebraica. Aparte de eso, algo importante que yo le veo al proceso de formalización es que haya una generalización donde se pueda cumplir para cualquier situación. O sea, el concepto de límite se acomoda a cualquier tipo de situación, a cualquier tipo de función. No solamente sea relacionar casos específicos, sino ya se pueda generalizar para cualquier tipo de función que yo quiera mirar el límite y el concepto aplique para eso. Entonces, eso fue lo que hicieron al transcurrir el tiempo y hasta el momento, y ahí es donde llegaron pues a la definición formal del límite que tenemos como tal. Listo, entonces pues tenemos la definición formal, que es CAF, la función definida sobre un intervalo abierto que contiene el número de secto, pues posiblemente A misma. Entonces se dice que el límite de f de x cuando x tiende a es L, y se expresa de la siguiente manera, que era una expresión intuitiva que ya habíamos dado desde la primera vez, pero se le adiciona esto: si para cada número epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0, tal que si O es menor que el valor absoluto de x menos a, es menor que delta, entonces fx menos L
va a ser menor a epsilon. Bueno, hay que tener en cuenta que acá pues toman epsilon y delta como dos cantidades infinitamente pequeñas, que era algo de la noción que teníamos anteriormente de que era infinitamente pequeño y que es infinitamente grande. Entonces estos dos, digamos, este tipo de simbología refiere a ese tipo de noción. También pues vamos a decir cuáles son las condiciones necesarias para que se dé este concepto de límite. Entonces pues las condiciones necesarias para que esto se dé es primero pues que sea una función continua. Bueno, aparte de las condiciones necesarias son los elementos que se necesitan y para poder entender la noción de límite. Aparte de eso, son nociones intuitivas que después se fueron como formalizando con el tiempo. Entonces una de ellas es función continua, la otra es infinitesimal, a lo que nos referimos con infinitamente pequeño o infinitamente grande. La sucesión de números reales, aparte de que está en el conjunto de los números reales, pues se da una sucesión de los números, ¿no? Una sucesión de los números, a lo cual esto refiere al término también o a la noción de convergencia. También se tiene que presentar pues una continuidad en la función y velocidad, por lo que estos conceptos también se fueron dando en relación con la mecánica. Entonces pues estas serían como las condiciones necesarias y pues el desarrollo que le venimos dando del proceso de intuición a la formalización. Y eso sería todo.